¿Por qué no se encontró el cuerpo de Moisés? El Éxodo fue el tiempo de Moisés, y el Éxodo es el relato de la mayor fuga de la historia. Más de 2 millones de esclavos huyen de uno de los países mejor protegidos del mundo. Es una historia increíble con una serie de milagros, incluidos algunos de los más conocidos en la Biblia. En ese momento, los israelitas eran liderados por un hombre llamado Moisés. Bienvenidos nuevamente, queridos amigos. Hoy nos sumergiremos en un tema que ha marcado la historia y sigue siendo fuente de reflexión en la actualidad. Estamos a punto de explorar la intrigante vida de Moisés, un líder excepcional cuya historia está entrelazada con misterios, desafíos y lecciones que resuenan a lo largo del tiempo. Si este contenido te interesa, te pido que me apoyes con tu suscripción y no puedas perderte ninguno de nuestros próximos videos. Moisés presenció más milagros que Abraham, Isaac y Jacob juntos, con una serie de milagros que ocurrieron uno tras otro a medida que Dios intervenía en favor de su pueblo. Algunos de los milagros parecen ser magia, como cuando la vara de Moisés se convierte en una serpiente. Pero la mayoría son manipulaciones naturales evidentes, ya que Dios demuestra su poder sobre todo lo que ha creado para el bienestar de su pueblo. Moisés fue un hombre que evitó la muerte. En el momento de su nacimiento, el faraón había ordenado que todos los niños varones fueran arrojados al río. La mayoría de la gente está familiarizada con esta historia. El río Nilo estaba lleno de cocodrilos, y los egipcios creían que la exterminación era necesaria para disminuir con éxito el número de israelitas. Así es como debería haber muerto el bebé Moisés. Pero, al igual que José, Moisés fue criado en la corte y recibió la mejor educación en la Universidad Egipcia gracias a la providencia de Dios. Para los judíos, Moisés fue el segundo hombre más grande del Antiguo Testamento después de Abraham. Sin embargo, su tiempo como príncipe egipcio llegó a su fin de repente cuando perdió la paciencia con uno de los capataces egipcios y lo mató, después de lo cual tuvo que huir por su vida. Las estadísticas de vida de Moisés son fascinantes de leer. Pasó 40 años pastoreando ovejas en el desierto, a los 40 años antes de regresar para vivir entre los israelitas durante otros 40 años. La mano de Dios estaba claramente en acción. El encuentro de Moisés con el Señor a través de la zarza ardiente también es fascinante, no tanto por la zarza ardiente en sí, sino por las justificaciones de Moisés. Porque estaba en Tierra Santa, Dios le ordenó a Moisés que se quitara los zapatos primero. Luego le dijo a Moisés que sería el encargado de liderar a los israelitas fuera de Egipto. Moisés presentó 5 razones por las cuales no debería hacerlo. Primero, dijo que era insignificante. Luego, dijo que era ignorante y no tenía nada que decir. Su tercera excusa fue que sería impotente para convencer a la gente de que Dios se había encontrado con él y le había dicho que los liderara. Dios dijo que su poder estaría con Moisés y realizaría milagros. Luego, Moisés dijo que era incompetente para hablar, ya que tartamudeaba, lo que le impediría unir palabras. Así que Dios proporcionó a su hermano Aarón para ser su portavoz. Dios no eligió revelar mucho sobre las circunstancias de la muerte de Moisés. Hay 3 referencias en la Biblia a la muerte y el entierro de Moisés, y cada una de estas referencias contribuye a un sentido de misterio que rodea la vida y la muerte del gran profeta. Se ha determinado que tenía 120 años en el momento de su muerte. Deuteronomio capítulo 34, versículo 7. Moisés tenía 120 años cuando murió, y sus ojos no se habían debilitado ni había disminuido su fuerza. A pesar de su edad, Moisés todavía estaba en su mejor momento cuando fue llamado a casa. Moisés murió solo con la espalda apoyada en la roca en la cima del monte Nebo, mirando hacia el Jordán, a la tierra que se le había prometido, pero en la que nunca pondría un pie. Moisés fue impedido de entrar en la tierra prometida debido a su desobediencia en las aguas de Meribá a Cades. Llevó a los israelitas hasta el borde mismo de Canaán y le dieron un vistazo de la tierra, pero no se le permitió entrar. Dios le dio a Moisés un vistazo de la tierra por la que había huido de Egipto cerca del final de su vida. Moisés subió al monte Nebo desde las llanuras de Moab hasta la cima de Pisga. Allí, el Señor le mostró toda la tierra. Números, capítulo 27, versículos 12 al 13. El Señor dijo a Moisés: «Sube a este monte de Abarim,
y mira la tierra que he dado al pueblo de Israel. Cuando la hayas visto, también serás reunido con tu pueblo, como tu hermano Aarón lo fue. Dios explica por qué no se le permitió a Moisés entrar en la tierra prometida en Deuteronomio, capítulo 32, versículos 51 y 52. Esto es porque quebrantaste tu fe ante mí, en presencia de los israelitas en las aguas de Meribá Cades, en el desierto de Sin, y porque no mantuviste mi santidad entre los israelitas. Por lo tanto, verás la tierra solo desde lejos. No entrarás en la tierra que estoy dando al pueblo de Israel. Dios fue fiel a su promesa. Le mostró a Moisés la tierra prometida, pero no lo dejó entrar. Números, capítulo 20 registra el incidente en las aguas de Meribá Cades. Los israelitas llegaron al desierto de Sin al final de su viaje de 40 años. La comunidad se volvió contra Moisés y Aarón porque no había agua. Moisés y Aarón fueron a la tienda de reunión y se postraron delante de Dios. Dios instruyó a Moisés y a Aarón a reunir al pueblo y hablarle a la roca. El agua brotaría. Moisés reunió a los hombres y tomó la vara. Luego, aparentemente enojado, Moisés les dijo: «Escuchen, rebeldes, ¿debemos sacar agua de esta roca?». Luego Moisés golpeó la roca 2 veces con su vara. Números capítulo 20, versículos 1 a 13. Y los hijos de Israel, toda la congregación, vinieron al desierto de Sin en el primer mes, y el pueblo se quedó en Cades, y Miriam murió allí y fue enterrada allí. Ahora no había agua para la congregación, y se reunieron contra Moisés y Aarón, y la gente discutió con Moisés y dijo: «Ojalá hubiéramos perecido cuando nuestros hermanos perecieron delante del Señor. ¿Por qué han traído a la asamblea del Señor a este desierto para que muramos aquí, nosotros y nuestro ganado? ¿Y por qué nos han hecho salir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es un lugar para grano, higos, viñas o granadas, y no hay agua para beber». Luego Moisés y Aarón salieron de la presencia de la asamblea y se postraron en la entrada de la tienda de reunión, y la gloria del Señor se les apareció. Y el Señor habló a Moisés diciendo: «Toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón tu hermano, y habla a la roca delante de ellos para que dé su agua. Así sacarás agua de la roca para dar de beber a la congregación y a sus ganados». Y Moisés tomó la vara de delante del Señor como él le mandó. Luego Moisés y Aarón reunieron a la congregación delante de la roca, y él les dijo: «Escuchen ahora, rebeldes, ¿debemos sacar agua para ustedes de esta roca?». Y Moisés levantó su mano y golpeó la roca con su vara 2 veces, y el agua salió abundantemente, y la congregación bebió, y sus ganados. Y el Señor dijo a Moisés y Aarón: «¿Por qué no me creísteis para santificarme ante los hijos de Israel? No introduciréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de Meribá, donde los hijos de Israel murmuraron contra el Señor. Y a través de esto se mostró santo. El agua brotó de la roca como Dios lo había prometido, pero Dios inmediatamente le dijo a Moisés y a Aarón que debido a que no habían confiado lo suficiente en él como para honrarlo como santo, no llevarían a los hijos de Israel a la tierra prometida. El castigo puede parecer severo para nosotros, pero cuando examinamos de cerca las acciones de Moisés, notamos varios errores. Claramente Moisés desobedeció un mandato directo de Dios. Dios le había dicho a Moisés que hablara a la roca. Moisés en su lugar golpeó la roca con su vara. Anteriormente, cuando Dios sacó agua de una roca, le dijo a Moisés que la golpeara con una vara. Sin embargo, las instrucciones de Dios eran diferentes en este caso. Dios quería que Moisés tuviera fe en él, especialmente después de haber estado tan cerca durante tanto tiempo. Moisés no necesitaba usar la fuerza. Todo lo que tenía que hacer era obedecer a Dios y confiar en que Dios cumpliría su promesa. Además, Moisés se atribuyó el mérito de sacar el agua. Les preguntó a las personas reunidas en la roca. Moisés parecía estar tomando el crédito por el milagro él mismo y a Aarón, en lugar de atribuirlo a Dios. Moisés hizo esto públicamente. Dios no podía dejarlo sin castigo y esperar que los israelitas entendieran su santidad. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 4. Y bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. La roca que dio agua se usa como símbolo de Cristo en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 4.
La roca fue golpeada en Éxodo capítulo 17, versículo 6. Así como Cristo fue crucificado una vez, Hebreos capítulo 7, versículo 27. A diferencia de los otros sumos sacerdotes, Él no necesita ofrecer sacrificios día tras día, primero por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo. Hizo sacrificio por sus pecados de una vez por todas cuando se ofreció a sí mismo. Moisés, hablando a la roca en Números capítulo 20, podría haber sido interpretado como una imagen de la oración. Jesús fue golpeado una vez y continúa proporcionando agua viva a aquellos que oran con fe a Él. Cuando Moisés golpeó enojado la roca, destruyó la tipología bíblica y, en efecto, crucificó a Cristo nuevamente. Cuando el Señor instruyó a Moisés a golpear la roca en Éxodo capítulo 17, pretendía establecer una imagen de Cristo como nuestro Redentor. La Biblia dice repetidamente en los Salmos e Isaías que Cristo es nuestra roca y piedra angular golpeada, por ejemplo, asesinada por nuestro bien, y traerá arroyos de agua viva, por ejemplo, salvación. Además, Hebreos dice que Cristo murió de una vez por todas y no se requiere un sacrificio adicional por los pecados. Así que el Señor pretendía que Moisés golpeara la roca en el desierto solo una vez en la escena de Éxodo capítulo 17, para representar el sacrificio de Cristo en la cruz, que sería un sacrificio único y definitivo por los pecados de la humanidad. Sin embargo, en Números capítulo 20, cuando Moisés volvió a golpear la roca en lugar de hablar a ella, desvirtuó la imagen tipológica de Cristo como la roca golpeada una sola vez. En lugar de mostrar la fe en Dios y su poder para proveer, Moisés actuó con enojo y autoridad propia. Este acto de desobediencia de Moisés tuvo graves consecuencias. Dios declaró que ni él ni Aarón entrarían en la tierra prometida, a pesar de haber guiado a los israelitas hasta el borde de la misma. Esta decisión puede parecer severa, pero tenía el propósito de enseñar una lección importante sobre la santidad y la fe en Dios. En resumen, el por qué no se encontró el cuerpo de Moisés está relacionado con la manera en que terminó su vida en el monte Nebo y su desobediencia en las aguas de Meribá Cades. Dios lo llevó al monte Nebo, donde le mostró la tierra prometida antes de morir. Aunque Moisés fue un líder excepcional y un profeta de Dios, su desobediencia en ese incidente específico le impidió ingresar a la tierra prometida. Y finalmente, Dios lo llevó a su descanso eterno de una manera misteriosa que no se ha revelado en detalle en las Escrituras. La historia de Moisés nos enseña que, incluso los líderes excepcionales, no están exentos de las consecuencias de sus acciones. La desobediencia en un momento crucial de su vida le costó a Moisés la entrada a la tierra prometida. La falta de hallazgo de su cuerpo y los misterios en torno a su descanso eterno nos recuerdan que los caminos de Dios son inescrutables. La moraleja radica en la importancia de la obediencia a la voluntad divina, incluso cuando no comprendemos completamente los planes de Dios. Confianza, sumisión y fidelidad son elementos esenciales en nuestra relación con lo divino, recordándonos que, a pesar de las incertidumbres y desafíos, la entrega a la sabiduría divina es clave para alcanzar las promesas de la vida espiritual. Ahora tengo una pregunta para ti. ¿Cuál crees que podría ser la lección más relevante que podemos extraer de la historia de Moisés y su falta de entrada a la tierra prometida? Si este contenido te ha sido de valor, te pido que me apoyes con tu suscripción, para que no puedas perderte ninguno de nuestros próximos videos. Juntos, podemos iluminar más mentes y expandir nuestro entendimiento. Gracias por haber estado aquí. Hasta la próxima y que la luz ilumine tu camino.